Buenas tardes, sí, que se escucha. Muy bien. Empecemos nuestra clase de diciembre, 1 de diciembre. Veamos. Bueno, ahí es donde hemos quedado el día lunes. Fíjense que el día lunes hemos estado estudiando un nuevo tema. Hemos empezado a estudiar un nuevo tema que es el referido a las integrales vectoriales. Son integrales de línea, porque las integrales vectoriales pueden ser de línea o de superficie. Hay dos integrales que se deberían estudiar dentro de los alcances de la geometría diferencial. Pero nosotros nos vamos a quedar con las integrales de línea simplemente. Hemos visto de que las integrales de línea, cuando se evalúan sobre campos vectoriales, tienen cosas interesantes para estudiar. Por ejemplo, pueden interpretarse como el trabajo que se realiza a lo largo de una curva, ¿no? Cuando recorremos una curva, dentro de la influencia de un campo vectorial. Hemos visto de que en algunos casos estas integrales de línea no dependen de la trayectoria o de la forma que tenga la trayectoria. Por el contrario, son integrales de línea que pueden independizarse de ese proceso de la trayectoria, ¿no? Y el resultado que vayamos a obtener siempre va a ser el mismo, porque el campo vectorial cumple con ciertos requisitos que lo hacen notable, que lo hacen especial. Esos requisitos son, por ejemplo, el hecho de ser un campo conservativo. Cuando el campo es conservativo, normalmente las integrales de línea tienen el mismo resultado para cualquier trayectoria, pero solo hay que cumplir una condición, ¿no? Que la región donde estamos moviéndonos sea simplemente conexa, es decir, que no haya huecos, que la piscina donde yo estoy nadando no tenga un hueco al medio donde yo o un pozo sin fin ahí en el medio de la piscina donde yo me caiga, ¿no? Y no esté definido, no haya campo vectorial realmente ahí, no haya agua en ese lugar, no voy a poder mover. Entonces ese es el requisito que en principio se debería verificar. Hicimos algún ejemplo y ahora vamos a hacer otro un poco para ver eso del dominio de definición y de la región simplemente conexa que podría tal vez al principio confundirnos un poco. Esperen un cachito. Que podría confundirnos un poco. Veamos el siguiente ejemplo entonces. Nos están pidiendo que evaluemos una integral de línea como esta. Es una integral de línea donde el campo vectorial está en el plano XY. Y fíjense que no nos dan curva, no nos están dando una curva. Nos están dando simplemente el punto de partida y el punto de llegada. El punto de partida es el punto, están dadas por las coordenadas 1, 1, el punto A. Y el punto de llegada está dada por las coordenadas 4, 2, que sería nuestro punto B. El campo vectorial va a tener por componentes a estos valores, ¿no? Esa será la componente del campo vectorial en la dirección de Y y esta otra será en la dirección de J. Si nos fijamos con detenimiento, el campo vectorial ofrece algunas dificultades, ¿no? Por ejemplo, en el origen de coordenadas hay una indeterminación. En el origen de coordenadas X vale 0 y Y vale 0, por lo tanto, ahí tengo ciertas complicaciones. Y a lo largo del eje Y también voy a tener una división por 0. Por lo tanto, la región, todo el plano XY, todo el espacio vectorial no es simplemente conexo. Voy a tener regiones donde existe ese hueco donde no voy a poder nadar. El origen de coordenadas es uno de ellos, o el eje Y, donde X vale 0. Si nos fijamos los puntos de partida y de llegada, esos puntos están acá. A y B, dibujados en este diagrama que tengo, en este pequeño dibujo que tengo acá. Por lo tanto, yo puedo escoger una región R como esta. Lo más pegado posible al punto A y al punto B. Ese va a ser mi región R. Y esta región R es simplemente conexa. En esta región R no hay problemas, porque los problemas están sobre el eje Y o en el origen de coordenadas. Y fíjense, yo me estoy alejando de esos lugares
donde existen problemas y me estoy concentrando únicamente en una región donde yo sé que existe continuidad en las componentes del campo vectorial, donde están plenamente definidos. Entonces, de eso se trata cuando uno tiene que un poquito indagar o ver si ese campo vectorial es simplemente conexo o no, o la región donde yo estoy evaluando es simplemente conexo o no. En este caso, esta región que lo estoy resaltando ahora con amarillo, debo alejarme de ahí porque en esa región, cruzando el eje Y o acercándome al origen de coordenadas o queriendo bordear, por ejemplo, el origen de coordenadas, voy a tener problemas. Es decir, que yo no podría, por ejemplo, ir del punto A al punto B, digamos, haciendo esto, esa trayectoria. No puedo hacer eso, porque estaría cruzando el eje Y y eso me da problemas. Tampoco podría hacer esto. Y luego irme hasta el eje, hasta las coordenadas B. Tampoco puedo hacer eso, porque estaría dando una vuelta a un lugar donde hay hueco. O sea, es importante elegir adecuadamente esa región donde existe definición completa y total en el campo vectorial. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense, borrando, digamos, esas trayectorias que hemos puesto, tengo otras posibilidades para moverme. Puedo ir del punto A al punto B siguiendo esta forma naranja, es decir, puedo ir de acá a acá. Esa es una posible trayectoria. Otra posible trayectoria es ir de acá a acá. Son trayectorias regulares por tramos, porque tengo quiebres angulares donde no hay derivada, por lo tanto tendré que resolverlo con dos integrales, o tal vez hacer una trayectoria directa desde el punto A hasta el punto B, escribir la ecuación de una recta que pasa por esos dos puntos. ¿De acuerdo? Entonces ese es el análisis previo que uno debería hacer antes de querer empezar a utilizar cualquier teorema. Sigamos. Como solo me han dado el punto A y el punto B, el punto de partida y el punto de llegada, eso es sintomático también, ¿no? Porque fíjense, no me han dado una curva, no me han dicho te estás desplazando a lo largo de esta parábola, te estás desplazando a lo largo de esta recta o de esta hipérbola o de cualquier curva polinómica o senoidal en general, no me están dando ninguna curva, solo me están dando el punto de partida y el punto de llegada, eso es sintomático. Entonces, lo primero que voy a hacer es verificar si el campo vectorial es conservativo, porque de esa forma, al ser conservativo, no va a interesar realmente la curva que tenga, ¿no? No va a interesar que tenga la curva. Por lo tanto, fíjense, las componentes del vector, del campo vectorial son esta, ese es M y este es N, son las dos componentes del campo vectorial. Nuestro campo vectorial F, es nuestro campo vectorial F, donde nos estamos moviendo, tiene por lo tanto estas componentes, ¿no? Y al cuadrado sobre X al cuadrado, eso sería M, menos 2y sobre X. 2y sobre X. Ese es nuestro campo vectorial. Por lo tanto, a esto le estoy llamando M y a esto le estamos llamando N. Ahora tengo que encontrar sus derivadas cruzadas. Esto lo tengo que derivar respecto de y debería ser igual a la derivada de esto respecto de X, que es lo que tengo acá. Estoy encontrando M respecto de Y, que está por acá, M respecto de Y el resultado de eso es 2y sobre X al cuadrado, y la derivada de N respecto de X es 2y sobre X al cuadrado. Por lo tanto, estas dos ecuaciones se igualan, ¿no? Esas dos derivadas se igualan. Como se igualan, el campo es conservativo, solo que con algunos problemitas, ¿no? El eje Y o el origen de coordenadas tienen problemas, no hay campo vectorial, no está definido plenamente el campo vectorial sobre el eje Y o sobre el origen de coordenadas. Entonces, mi región R donde voy a calcular va a ser en otro lugar donde yo sé que no hay problemas, y ese otro lugar es este que hemos marcado acá. O sea, no me voy a salir de esos límites. Y eso se elige libremente, ¿no? El único cuidado que tengo que tener es que cuando yo elija las trayectorias para evaluar la integral de línea, yo evite cruzar el eje Y o darle una vuelta al origen de coordenadas. Es lo único que tengo que evitar. Ok,
Lo que vamos a hacer es resolver a través de una ecuación diferencial. Voy a agarrar el primer término, que es n, y lo voy a integrar respecto de x, como hicimos la clase anterior, en el ejercicio último que resolvimos la clase anterior. Resolviendo la integral nos queda una cosa como esta, y al cuadrado sobre x negativo más una constante que depende de y. Derivamos esta primera aproximación phi1 respecto de y, obtenemos esta derivada. Esa es la derivada. Fíjense, estamos asumiendo de que k va a ser una constante que dependa de y. Y eso lo vamos a igualar con n. Y n es 2y sobre x. Entonces, yo puedo cancelar este con este. Y me queda que la derivada de k respecto de y es 0. De donde, en definitiva, k vale una constante cualquiera. A, B, C, lo que ustedes quieran. Por lo tanto, mi función potencial del campo vectorial va a ser menos y al cuadrado sobre x más a. Como ya tengo el punto de partida y el punto de llegada, mi punto de partida estaba dada por el punto A y mi punto de llegada por el punto B, por las coordenadas del punto B, y esta integral de línea, al ser independiente de la trayectoria, se reduce a evaluar esta función en los límites superior e inferior, es decir, 1, 1 y 4, 2, haciendo ese reemplazo, el resultado sale 0. ¿De acuerdo? A ver, ¿qué querrá decir que el resultado haya salido 0? ¿Qué interpretación matemática le podemos dar? Pregunta para la clase. A ver, muchachos, despierten. ¿Qué querrá decir? ¿Me están escuchando, no, muchachos, jóvenes? Señoritas, ¿me están escuchando? ¿O estoy hablando solito? Ya. ¿Qué querrá decir? ¿Qué interpretación le puedo dar? Porque no solo la matemática, por lo menos en mi perspectiva, jóvenes, en mi visión, la matemática no es solo encontrar un resultado y decir, bueno, qué feliz, y no sé para qué sirve, pero ya he encontrado. Deberíamos ir siempre más allá. Deberíamos siempre tratar de interpretar los resultados que estamos obteniendo. No me piden en los exámenes, ¿no? Esto debería ser un trabajo mío, porque así voy a ver la verdadera potencialidad que tienen las matemáticas en general. En este caso, el resultado me ha salido 0. El resultado me ha salido 0. Interesante. Si el resultado me ha salido 0, podría decir, el trabajo no existe. No estoy realizando trabajo, porque no es bien que una integral de línea de un campo vectorial que se evalúa sobre un campo vectorial lo puedo interpretar mecánicamente como el trabajo. Entonces, desde el punto de vista físico, yo diría, no existe trabajo. Ahora, ¿por qué no existirá trabajo? Digamos, es la pregunta que yo me haría. ¿Por qué si yo me estoy moviendo del punto A y al punto B dentro de un campo vectorial cuyas coordenadas ya sabemos cuáles son, sus componentes ya sé cuáles son? Las componentes de ese campo vectorial son M y N. Me estoy moviendo, debería ser trabajo, pero sale 0. ¿Cuál creen que sea la explicación? Para que sea 0, una explicación real. Inge, ¿podría ser por la curva cerrada? No hay curva cerrada. Fíjense, estoy yendo del punto A al punto B, la curva no es cerrada. Me estoy moviendo así, de A a B. Entonces, Inge, ¿sería porque es independiente de la trayectoria? No, no. Si la curva es cerrada y la integral de línea es independiente de la trayectoria, el resultado siempre va a ser 0. Ahí sí le doy la razón. Siempre va a ser 0, porque estoy partiendo del mismo punto A y estoy llegando al mismo punto B. Y como es independiente de la trayectoria, y voy a tener que evaluar esto, fíjense, voy a tener que evaluar esto, el punto de partida y el punto de llegada va a ser el mismo, por lo tanto, todo esto se va a hacer 0. Pero en este caso no es la curva cerrada. Mi punto de partida tiene coordenadas 1, 1 y el punto de llegada tiene coordenadas 4, 2. El campo es conservativo, pero la curva no es cerrada, por lo tanto, se está haciendo 0 por otro motivo.
Está bien, les agradezco las respuestas, jóvenes. De eso se trata, de que charlemos. Estamos en un ambiente universitario. Se supone que esto es el ágora de los griegos, la plaza donde discutían los que están estudiando ciencia. ¿Qué más? ¿Qué opinan? Son perpendiculares, ingeniero. Bien, esa es la respuesta, yo creo. Yo diría, una integral de línea, fíjense, aquí está la definición. La integral de línea es un producto escalar entre un campo vectorial, donde me estoy moviendo, y una trayectoria que está dada por el diferencial de R. Si estos vectores son perpendiculares, el producto escalar vale 0. Entonces, seguramente en el balance final, yo me estoy moviendo siempre de manera perpendicular al campo vectorial. Esa interpretación le podría dar. ¿De acuerdo? Y su compañera, la que hizo su aporte hace un momento, también apuntó un punto que es relevante, es importante. Si la integral de línea es independiente de la trayectoria, es decir, que no depende, que el campo sea conservativo, cuando yo evalúo una trayectoria cerrada, no sé, cualquier trayectoria, digamos así, pero cerrada, si el campo es conservativo, la integral siempre vale 0. Siempre vale 0, ni siquiera tengo que calcular. ¿De acuerdo? No se calcula, yo simplemente veo, estoy partiendo del punto A y el punto B son los mismos. Como tengo que evaluarlos en el mismo punto, sin resolver realmente la integral de línea, hallando su función potencial simplemente, ese resultado siempre va a ser 0. ¿De acuerdo? Entonces estamos interpretando nuestros resultados en este ejercicio tan sencillito. Siempre es bueno interpretar nuestros resultados y tratar de entender por qué 0, porque aunque no crean, se aprende. Ya ustedes han dado algunas ideas importantes, algunas no estaban totalmente correctas, pero sí sirve para construir conocimiento. Alguien dijo porque estoy evaluando sobre una trayectoria cerrada y hemos aclarado de que no, pero tenía una idea, digamos, la persona que ha comentado eso. Luego otra persona dijo, ¿por qué es independiente de la trayectoria? Tampoco, porque sería 0 si la trayectoria es cerrada, pero sí, fíjense cómo hemos ido cada vez afinando más hasta dar en el blanco, ¿no? Si es independiente de la trayectoria y la trayectoria es cerrada, el resultado siempre es 0. Pero casualmente en este caso mi trayectoria no era cerrada, era abierta. Estoy partiendo de un punto y estoy llegando a otro punto y no coinciden, el punto de partida y el punto de llegada no coinciden. Por lo tanto, el resultado 0 que hemos obtenido se debe deber a otra causa. Y esa otra causa podría ser lo que acaba de decir su último compañero. Posiblemente la trayectoria sea perpendicular al campo vectorial. Y siempre va a ocurrir lo mismo. Parece que siempre va a ocurrir lo mismo en este campo vectorial. Un campo vectorial especial, ¿no? Fíjense que hemos evaluado la integral de línea utilizando la función potencial, phi. Hemos hallado phi. Pero podríamos haber resuelto de una manera tal vez un poquito más sencilla incluso, eligiendo trayectorias que sean paralelas a los ejes. Y tenemos 2 tramos. Y está dibujado acá. Fíjense, vamos a ver esos 2 tramos. Un primer tramo, que x valga 1 y y valga y. Ese es un tramo. Y luego en este otro tramo, x vale x y y vale 2, siempre. Es mucho más fácil evaluar, yo creo, siguiendo ese tramo, incluso más fácil que este procedimiento que está en el documento. El otro tramo que podría elegir es este. Voy del punto A paralelamente hasta acá, sobre esta línea, ¿no? Negra. Voy ahí. Esta es la ecuación que corresponderá a un x igual a x. Fíjense, x está variando porque me estoy moviendo paralelamente al eje x, pero y siempre está fijo en 1. Esa sería su ecuación. X haría variar desde 1 hasta 4. Y luego iría por esta trayectoria vertical. En esa trayectoria vertical tengo, ¿qué ecuaciones? Y es la que va a variar y x siempre está fijo en 4. X igual a 4 sería esa recta como nos ha enseñado en cálculo 1, ¿no? Y es la que varía. Y está partiendo de 1 y está llegando a 2, por lo tanto, y lo voy a mantener como una variable. Siempre traten de buscar estas trayectorias paralelas cuando tienen independencia de la trayectoria y en general es más sencillo calcular porque fíjense, cuando yo haya el diferencial de x
voy a hallar el diferencial de x. Pero cuando haya el diferencial de y se hace 0. Por lo tanto, esta expresión se va a simplificar harto, ¿no? Esto se va a ir, porque y vale 0, y vale 1, por lo tanto aquí voy a tener simplemente un 1, y el diferencial de x se va a quedar como diferencial de x. Mucho más sencillo, mucho más sencillo. ¿De acuerdo? Entonces aquí les estoy sugiriendo en este documento 2 trayectorias posibles de las infinitas que puedo tener, pero acá les estoy mostrando 2 que son trayectorias paralelas a los ejes y por lo tanto son más sencillos, más sencillos. ¿De acuerdo? Y con eso concluimos esa parte de las integrales de línea que se evalúan sobre campos vectoriales. Fíjense que no es muy complicado, es cortito, hay 2 o 3 cosas que hay que saber. Primero, resolver integrales. Hay que parametrizar curvas y luego resolver las integrales. Y dentro de este esquema hemos visto que podemos simplificar un poquito más nuestras integrales si verificamos que la independencia está presente, la independencia de la trayectoria, ¿no? O sea, puedo yo elegir mi trayectoria y ya está. Y además yo sé que esta integral podría representar un trabajo. Eso es lo que hay que hacer. A partir de ahora solo toca empezar a resolver ejercicios como locos. Nada más, es lo único que queda. Veamos otro tipo de integrales. Estas integrales de campos escalares se obtienen a partir de las anteriores, pero se las puede definir de manera separada. Para empezar, voy a tener un campo vectorial, un campo escalar en lugar de un campo vectorial. Y voy a evaluar una integral que tiene esta forma. Así se define una integral de línea de un campo escalar. Fíjense la diferencia con el otro. En el otro teníamos una integral de línea como esta. La cantidad subintegral era un vector y evaluaba sobre el vector de posición en su forma diferencial. Y en cambio esta otra, la cantidad subintegral es un escalar. Por ejemplo, puede ser z, una función. Ya no tiene la forma de un vector, no tiene dirección. Es una cantidad que se define solamente por su magnitud, por el tamaño que tiene, ¿no? Pero no tiene ya dirección, no tiene sentido, solamente tiene magnitud, es un escalar. Y la variable de integración también es un escalar, pero este escalar ya no es el vector de posición, ahora es el módulo del vector de posición, y a eso le vamos a llamar arco. Es el mismo arco que hemos visto en el capítulo anterior. El arco en coordenadas cartesianas rectangulares, el arco en este espacio vectorial que es la madre de todos los espacios vectoriales, que es la base canónica, es la base más importante que hay, la base canónica, su módulo es este, ¿no? Su módulo es este. Y esa es la longitud de arco, es lo que usábamos para hallar longitud de arco. ¿De acuerdo? También lo podemos definir como la velocidad en módulo o la rapidez, fíjense. Por lo tanto, estas integrales de línea son un poquito más laboriosas, si ustedes quieren, porque acá ya no estoy colocando solo el diferencial de R, diferencial de X, diferencial de Y estoy haciendo un producto escalar. No, ya no estoy haciendo eso. Ahora lo que estoy haciendo es hallar el módulo de ese vector, que es esto. O en su defecto, encontrar la velocidad a partir de la curva. La velocidad de la curva, y eso es lo que voy a reemplazar como diferencial de S. Y eso es lo que estoy tratando de expresar en este último término, ¿no? SB es el módulo del vector velocidad, es la rapidez por el diferencial de t, porque quiere decir que he parametrizado. Es lo mismo que las integrales de línea de primera clase, ¿no? Porque evaluábamos así, ¿se acuerdan? Teníamos una cosa así. Teníamos un diferencial del vector de posición. Así se definen las que hemos estado viendo hasta hace un momento, las que son independientes de la trayectoria, las que hay que tener cuidado porque los límites se colocan a partir del punto de partida y el punto de llegada, etcétera, etcétera. Son dos mundos diferentes. Esto es lo que acabamos de estudiar, lo que hemos visto hasta hace un momento. Ahora estoy estudiando esto. Y si yo comparo, son un poquito diferentes. La primera diferencia, el campo vectorial ahora es un campo escalar. Ya no tiene que haber, por lo tanto, producto escalar. Tiene que ser un producto normal. Fíjense, ya no hay producto escalar. Y este término también tiene que ser un escalar, entonces que sea su módulo.
Y le estoy llamando diferencial de S. Y este es su módulo. O, si yo lo parametrizo, fíjense, también hacíamos este truco, ¿no? Está en este mismo documento. Por eso es importante que ustedes siempre repasen lo que les publico, les comparto. Les dije que puedo parametrizar en términos de t haciendo este truco, les dije. Para que ya no tenga muchas variables y mi única variable sea t. Por lo tanto, esto es la rapidez, que es lo que tengo acá. En módulo, tengo que hallar su módulo, porque si no, tendría el vector velocidad, ¿no? Entonces, fíjense cómo a partir de esto, yo estoy obteniendo esto. ¿De acuerdo? El tema es que esta es una integral escalar. Ya no es una forma vectorial. Y como es una forma escalar, los límites se colocan como me han enseñado en cálculo 1. El límite inferior siempre lo que está más abajo y el límite superior lo que está más arriba. Fíjense lo diferente que es con esta otra integral, porque en esta integral no se colocaban los límites así. En este otro caso yo colocaba límite inferior, mi punto de partida, límite superior, mi punto de llegada. La visión es diferente. En cambio acá no, es la visión tradicional, así como me ha enseñado mi profesor de cálculo 1. El límite inferior tiene que ser la curva que está más abajo o el valor que está más abajo y el límite superior lo que está más arriba. ¿De acuerdo? Esta es una forma escalar, por lo tanto no tiene dirección y no tiene sentido. Es una integral común y corriente, solo que ahora mi variable de integración es un poquito más general. Es un arco, diferencial de S, un arco. ¿De acuerdo? Fíjense que a partir de estas dos definiciones que tengo para el arco, los puedo reescribir a mis funciones así, ¿no? A mi integral las puedo expresar así. La función escalar multiplicado por el diferencial del arco, que lo estoy poniendo así porque lo estoy parametrizando en términos de t, por lo tanto x y y deberán depender de t, así como hemos hecho en el caso anterior. Esa es una posibilidad. La otra posibilidad es que lo calcule así. Diferencial de la función por el diferencial de S, que ahora es el módulo del vector de posición en su forma diferencial. Fíjense que en ambos casos, bueno, en el segundo en realidad, en el segundo hay muchas variables, hay x, hay y, hay z, y hay que parametrizar utilizando la curva. ¿De acuerdo? ¿Cuál de estas les recomiendo que hagan? La que les guste. Pueden usar o esta, que es la más común, o esta. A mí me gusta esta. Y les voy a mostrar unos ejemplos como yo resuelvo con eso. Es exactamente lo mismo. ¿De acuerdo? Y esta es un poquito la interpretación gráfica, ¿no? Fíjense de dónde aparece esta expresión, por ejemplo. Ese módulo pitagórico sale de haber hecho, en el caso del plano, por ejemplo, de haber hallado la hipotenusa de un triángulo recto de lados diferencial de x, diferencial de y. Por lo tanto, tengo esto, este trayecto. Y luego hago lo mismo para esto, y luego hago lo mismo por esto, y eso implica hacer el cálculo sobre una integral, que suma, ¿no?, la contribución de cada una de estas longitudes. Pero como es un arco, en general, esta trayectoria va a ser curva, ¿no? No necesariamente va a ser recta. Tampoco es muy complicado, bastante sencillo, digamos, tampoco es muy complicado. Ejemplo. Me están pidiendo que resuelva una integral de línea. Lo primero que tengo que hacer antes de querer calcular como loco es fijarme qué cosa me están dando. Me están dando una integral de línea que evalúa o que se evalúa sobre un campo escalar. Fíjense, eso es un escalar, ya no es un vector, es un escalar, vale 2 más x al cuadrado y. A estas integrales también se les llama integrales de primera especie. En el de Midovich le llaman así. Y a las otras, a las que se evalúan sobre campos vectoriales, se les llama de segunda especie. ¿De acuerdo? Pero llámenle como quieran. Yo les llamo integrales de línea de campos escalares, le llamo. Es lo más objetivo, digamos, ¿no? No soy tan sofisticado, digamos. Yo veo esto y es un campo escalar, por lo tanto, para mí esto es una integral de línea de un campo escalar. Y si me fijo esto es un arco. Por lo tanto, no es un vector. Calcularé o así, cualquiera de esas dos. La curva, a ver, ¿qué es lo que nos han dado para la curva? La curva me han dado que es una circunferencia. Pero me dicen que y es positivo, por lo tanto la curva va a ser una cosa así. Una circunferencia unitaria.
menos 1 y 1. ¿Y por qué estoy tomando solo la mitad de una circunferencia? Porque esto me está diciendo de que y debe ser mayor que 0. No me dice que sea menor que 0, ¿no? Me están poniendo una condición. Y y es 0 en el primero y en el segundo cuadrante. ¿De acuerdo? En el primero y en el segundo cuadrante. Perfecto. Ahora, ¿cómo resuelvo? Igualito que las otras, exactamente igual. Parametrizo mi curva es esta, hemos visto cómo se parametriza, en este caso sus ecuaciones de parametrización son bastante sencillas, x igual a coseno de t y y igual a seno de t. Encuentro el diferencial de x y encuentro el diferencial de y. Fíjense, estoy haciendo exactamente lo mismo que en las integrales de línea de campos vectoriales. Y luego construyo el módulo del vector de posición. Necesito el diferencial de x al cuadrado y el diferencial de y al cuadrado. Como ya tengo el diferencial de x, reemplazo. Como ya tengo el diferencial de y, los reemplazo y lo elevo al cuadrado. Como no tengo el diferencial de z porque la curva es plana, no lo considero y me queda una cosa como esa. Simplificamos un poquito y fíjense que el arco se ha vuelto una cosa como esta. El arco dice que es igual al tiempo. Ah, qué interesante. Entonces, esta es una función con parametrización natural, ¿no? Si el arco es igual al tiempo, la parametrización es natural. Así se llaman las parametrizaciones donde el arco es igual al tiempo. Y por lo tanto, su velocidad siempre va a ser unitaria, porque no se olviden que acá hay un 1. Me estoy acordando de lo que hemos aprendido en el segundo capítulo, cuando veíamos funciones vectoriales de variables real. Ya está. Ahora, tengo que construir esto. El 2 lo dejo así porque es un invariante. En lugar de x colocaré coseno de t. Está elevado al cuadrado, así que será coseno al cuadrado de t. Multiplicado por y vale seno de t. Lo colocamos así. Y el diferencial de s se ha simplificado bastante porque el diferencial de s es diferencial de t nomás. Integramos y tenemos nuestros resultados. ¿De acuerdo? Y mis límites van de 0 a 2pi, como se colocan, por ejemplo, en coordenadas polares, ¿no? De 0 a 2pi. Perdón, a pi. Y ya está, así se resuelve. Si ustedes se dan cuenta, es básicamente lo mismo, no hay mucha diferencia con lo anterior. La única complicación que tenemos es que ahora tengo que hallar el módulo del arco. El módulo del arco. ¿Y cómo hallo el módulo del arco? Haciendo lo mismo que hemos hecho antes, teniendo las formas paramétricas, por ejemplo, de la curva, y a partir de eso encontrando diferencial de x, diferencial de y, porque son esos los datos, esas formas diferenciales que necesito para reemplazar en el módulo. En mi opinión, en mi perspectiva, esto es un poco más laborioso, porque en las otras integrales, en las que se evalúan sobre campos vectoriales, yo hacía un producto escalar, pero no hallaba módulos, no había raíces. Era un simple producto escalar, mucho más fácil. En cambio, acá tengo que hallar un módulo. Y al hallar un módulo siempre tengo el riesgo de tener una integral con raíz. ¿De acuerdo? En este caso se ha simplificado bastante, por lo tanto la integral no ha ofrecido mayores grados de dificultad. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda con estas integrales, jóvenes? ¿Ninguna? ¿Me están escuchando? Todo claro, sí. Perfecto. Vamos a ver algunas aplicaciones, luego vamos a ver ejercicios, un poco más de ejercicios, pero sigamos avanzando. Vamos a ver una aplicación interesante. Cuando uno estudia integrales vectoriales, jóvenes, hay dos o tres teoremas en realidad que nos facilitan mucho la vida cuando yo resuelvo integrales de línea y resuelvo integrales dobles, o incluso cuando resuelvo integrales triples. Esos teoremas son el teorema de Grimm, el teorema de Stokes y el teorema de Gauss. El teorema de Grimm, este que vamos a ver, relaciona integrales de línea que se evalúan sobre campos vectoriales con integrales dobles. Es un teorema bien bonito, porque en lugar de evaluar una integral de línea, tal vez yo resuelvo una integral doble, o en lugar de resolver una integral doble, yo pueda resolver una integral de línea. El teorema de Stokes hace lo mismo. El problema es que, o la diferencia es que en el teorema de Stokes, las curvas están en el espacio. Y las integrales, bueno, si bien van a ser dobles, pero están encerrando, porque se evalúan sobre trayectorias cerradas,
Fíjense el pequeño círculo que tiene esto. Pero sobre superficies alaviadas, ya más complicadas. Ese es el teorema de Stokes. Y el teorema de Gauss es un teorema que me vincula integrales de superficie con integrales de volumen. Son integrales bien importantes dentro del cálculo vectorial. De estos tres teoremas, nosotros vamos a ver solo el primero, que es el más importante. Bueno, el más importante porque ha dado lugar a los otros, digamos, no en el sentido de que este es el mejor, en el sentido de que a partir de esto se han deducido los otros, porque este teorema tiene además sus formas vectoriales que me orientan al teorema de Stokes y me orientan al teorema de Gauss. Por lo tanto, en esta materia lo que vamos a hacer es estudiar justo ese teorema, el teorema de Grimm. Matemático inglés, si no me equivoco, el teorema de Grimm, así se llama. El teorema de Stokes y el teorema de Gauss se estudian en otra asignatura. Muchos de ustedes no van a estudiar ya, porque solo esa asignatura se da a los electrónicos y a los civiles. El resto de las ingenierías ya no ve esa materia. Esa materia solo está destinado para los civiles y para los electrónicos. Ahí vamos a ver esos otros dos teoremas. Para el resto, para todos nosotros, nos vamos a quedar con el teorema de Grimm. A ver, ¿qué dice este teorema? Fíjense acá, esta integral de línea no es una integral de línea de un campo escalar, es una integral de línea de un campo vectorial. Por lo tanto, esa integral de línea debería poderlo representar también una cosa así. Mi campo vectorial escalarmente por el diferencial del vector de posición. Es lo mismo. Pero fíjense, el teorema de Grimm solo se aplica para el plano, porque tengo diferencial de x y diferencial de y nomás. No se aplica para el espacio. Si aplicáramos para el espacio sería el teorema de Stokes. En este caso es un teorema orientado únicamente a calcular o a vincular integrales de línea en el plano con áreas o superficies R o regiones R también en el plano XY. ¿De acuerdo? En el plano XY. Y eso dice que es igual a esto. En algunos libros esto se representa como el rotacional, que se lo denota también Kroll. 2D se le llama a veces, porque es en el plano, por el diferencial de área. Así también se lo expresa a este teorema. Kroll es una palabra en inglés, pero en español tiene su equivalente, es el rotacional 2D, ¿de acuerdo? Este es el teorema de Grimm también, escrito de una forma un poco más compacta, más vectorial, más matemática, si ustedes quieren, ¿no? Y en todos los libros aparece esta otra, que es la más general, porque es cuando yo calcule el rotacional 2D de cualquier función vectorial, voy a obtener esto. ¿De quién voy a calcular el rotacional? Voy a calcular de la función vectorial. Fíjense, P y Q son las componentes de la función vectorial. Y lo que voy a hacer es cruzar. Q voy a derivar respecto de X y P voy a derivar respecto de Y voy a construir la cantidad subintegral acá. Y eso lo voy a evaluar con una integral doble, una integral de superficie. El teorema de Grimm lo que está haciendo es vincularme integrales de línea de campos vectoriales con integrales de superficie o integrales dobles. ¿De acuerdo? De eso se trata este teorema. Por supuesto, hay algunas condiciones que se tienen que cumplir, ¿no? Una condición es de que P sea derivable, por supuesto. Q tiene que ser derivable también, porque necesito encontrar esas derivadas. P respecto de Y Q respecto de X. Esas funciones tienen que ser derivables. Y la derivada de Q respecto de X y la derivada de P respecto de Y tiene que ser una función también continua para que yo pueda integrarla. Si la función no es continua, no se puede integrar, ¿no? Por lo tanto, este teorema exige algunas cosas. Las funciones tienen que ser derivables y continuas. En otras palabras, tanto P y Q como sus derivadas, para P y para Q, tienen que ser funciones regulares. Vale decir, derivables y continuas. Si eso se cumple, el teorema de Grimm se mantiene enervado, ¿no? Se mantiene, se puede aplicar, en otras palabras.
Vamos a hacer ejercicios, pero vamos a seguir avanzando un poquito de teoría. Porque este teorema lo voy a aplicar de una manera bien interesante a este nuestro teorema de Grimm. Lo que voy a hacer es algo mágico. Voy a tratar de encontrar áreas planas usando integrales de línea. Es decir, yo quiero hallar el área, por ejemplo, de una circunferencia, encerrada por una circunferencia. Eso es fácil, ¿no? Es pi por el radio al cuadrado, es su área. El área encerrada por la circunferencia, o el área del círculo, en otras palabras. Pero puedo tener regiones un poco más complejas. Podría tener, no sé, una cosa así, y quiero hallar su área. Para empezar, si voy a hallar un área, la curva tiene que ser cerrada. Por eso el teorema de Grimm se aplica solo en curvas cerradas. 1. 2. Para mí a veces puede resultar más fácil calcular una integral de línea que calcular una integral doble. ¿Por qué? Porque las integrales dobles requieren, por ejemplo, jacobianos de transformación. Si estoy usando coordenadas polares, necesito meter un valor de R como un elemento de escalamiento, el jacobiano de transformación. Y si le hago una transformación lineal, igual necesito calcular jacobianos de transformación. Por lo tanto, esta parte de la ecuación, esta parte del teorema, si voy a transformarlo, necesito jacobianos de transformación. En cambio, las integrales de línea no. Las integrales de línea no necesitan jacobianos de transformación. Ya están inherentes ahí, porque la integral que estoy evaluando es una forma vectorial. Y por lo tanto, al ser una forma vectorial, no requiere de jacobianos de transformación. Entonces, esa puede ser una gran motivación para mí, para que yo pueda calcular, por ejemplo, áreas que estoy encerrando con una curva usando una integral de línea. Eso es algo novedoso, ¿no? Es algo revolucionario. En su momento ha sido algo revolucionario. Entonces, en vez de resolver una integral doble, a alguien se le ha ocurrido resolver una integral de línea y calcular un área. Y van a ver que es bien fácil, es súper fácil. Me voy a acordar de nuestro teorema, porque vamos a partir todo del teorema. Vamos a borrar todas estas cosas que hemos ensayado. Y me voy a acordar en este teorema, de este teorema simplemente. Y de este teorema, lo que voy a hacer es tratar de buscar adecuadamente el valor de P, una componente que sea derivable y continua al menos una vez, y una función para Q. De tal forma que al derivar respecto de X y respecto de Y, todo esto se vuelva una constante, o 1. De tal forma que si se vuelve 1, lo que va a quedar acá va a ser simplemente una integral doble por el diferencial de X, por el diferencial de Y yo sé que eso es un área. Y si no puedo hacer que valga 1, aquí puede haber una constante. Puede salir una constante, de tal forma que la derivada de Q respecto de X menos la derivada de P respecto de Y, sumados me den una constante, no sé, digamos 3, 4, y este valor de K pasa a dividir a la integral de línea. Por lo tanto, voy a tener un área calculado a través de una integral de línea dividido entre una constante K. Esa es un poco la idea, no es muy complicada de entender. Nos vamos a inventar así de fácil, jóvenes. A veces la matemática requiere que seamos un poco atrevidos, seamos audaces. Por lo tanto, yo voy a decir, me voy a inventar unas funciones, de tal forma que más o menos cumpla lo que acabo de explicar acá. Entonces voy a decir que P, por ejemplo, valga menos un medio de Y. Es una recta, ¿no? Y es una función derivable al menos una vez. Y que Q sea un medio de X. Muy bien, un medio de X. Las voy a reemplazar a esas dos ecuaciones en el teorema de Grimm, que es esto. Ese es el teorema de Grimm. Lo voy a reemplazar. ¿Cuánto vale P? P vale menos un medio de Y. Perfecto, acá está. P vale menos un medio de Y por el diferencial de X. Por el diferencial de X. Muy bien. Más Q. A Q se nos ha ocurrido llamarle un medio de X. Un medio de X. Por el diferencial de Y y por el diferencial de Y. Perfecto. Ya hemos reemplazado nuestras funciones que acabamos de inventarnos en esta parte de la ecuación. Ahora voy a evaluar esta otra, la segunda. ¿Cuánto vale la derivada de Q respecto de X? La derivada de Q respecto de X vale un medio.
Muy bien, aquí está acá. Menos la derivada de p respecto de y. Y la derivada de p respecto de y vale menos 1/2. Vale menos 1/2. Perfecto, perfecto. Por lo tanto, este menos con este menos se me va a hacer más y voy a sumar 1/2 más 1/2 y eso vale 1. Fíjense que la integral doble que tenía antes así, ahora se ha vuelto así. Mucho más simple. Y voy a reordenar simplemente estas ecuaciones. Voy a poner este 1/2 y este otro 1/2, los voy a sacar por delante y me va a quedar x por el diferencial de y. Estoy reordenando simplemente menos y por el diferencial de x. Y ya está. Y lo que tengo acá es un área. Así hemos calculado áreas cuando veíamos integrales dobles. Por lo tanto, a esto le voy a llamar A de área. Por lo tanto, mi A de área había sido igual a 1/2 de esta integral de línea. Qué interesante, jóvenes, porque a partir de ahora puedo calcular un área con una integral de línea. Mucho más sencillo. Fíjense que en esta integral de línea, mi campo vectorial, el campo vectorial que hemos decidido o que nos hemos inventado y que ha resultado al final, va a ser 1/2 o y medios, ¿no? Y medios negativo, coma, x medios. Ese es nuestro campo vectorial. Es una integral de línea, solo que el campo vectorial ahora es este, ¿no? Menos y medios, coma, x medios. Ese es mi campo vectorial. Hay que tener cuidado porque fíjense, x es la primera componente, ¿no? Y x es menos y. Sin olvidarse de este 1/2 que tengo acá adelante, por lo tanto es menos y medios. Y luego tengo el diferencial de y que está asociado a la segunda componente del campo vectorial, en este caso x, sin olvidarnos del 2. Ese es el campo vectorial que yo debería usar siempre que quiero calcular un área plana. Bonito, interesante. Ese es el campo vectorial que deberíamos usar. Fíjense que nos hemos inventado, pero nos podemos inventar muchas más. Fíjense, les voy a mostrar otras posibilidades. Otra posibilidad es que yo asuma que p valga 0 y que x valga, y que q valga x. Reemplazando en la anterior ecuación, haciendo exactamente el mismo procedimiento, fíjense, ahí está el teorema de Green. En lugar de p voy a reemplazar 0, en lugar de x voy a reemplazar, en lugar de q, perdón, voy a reemplazar x. Esta integral se queda igual, me queda x por el diferencial de y la integral de línea que deberías resolver es esta otra, mucho más simple. X por el diferencial de y. Esa es otra posibilidad. También puedo hacer de que p valga menos 1/2 y que x valga 0. También puedo hacer eso. Fíjense, me puedo inventar. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre esta y esta? No hay diferencia. Yo viendo diría, esta me parece incluso más fácil. El problema, jóvenes, es que cuando yo utilizo esta formulita, posiblemente la integral se complique un poquito más que en lugar de esta, porque acá, como tengo dos términos, voy a poder simplificar más cosas y la integral va a resultar un poquito más difícil, aunque construirla va a ser un poco más larga que esta otra. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense, es un tema de compromiso, ¿no? Y a partir de ahora, ustedes se pueden inventar otras expresiones vectoriales para encontrar áreas o calcular áreas u obtener áreas a partir de integrales de línea. Esta es una integral de línea también, fíjense, mucho más sencillita, solo tiene el diferencial de y. Y puedo usar esa para resolver cualquier cosa. Veamos otra posibilidad. Voy a usar coordenadas polares. En coordenadas polares mis ecuaciones de transformación son estas. X igual a radio coseno de θ, y igual a radio seno de θ. Voy a hallar su diferencial de X, voy a hallar su diferencial de Y, que son estas, las formas diferenciales. Fíjense que X varía o depende del radio y depende de θ. Por lo tanto, para encontrar su diferencial total tendré que hacer la derivada de estos respecto de R vale 1 por el diferencial de R, por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar, por la derivada de la segunda variable que está dentro de la función coseno. Su derivada es el menos seno
menos seno por el diferencial de θ. Esa es la forma diferencial para X. Y esta otra será la forma diferencial para Y. Lo voy a reemplazar en el teorema de Green. Voy a utilizar el teorema de Green. Lo voy a reemplazar acá. En X menos diferencial de Y menos Y diferencial de X. En realidad ya estoy reemplazándolo acá, ¿no? En esta expresión. Acá lo estoy reemplazando, porque ya sé que esto es un área. Esto ya sé que es un área. Ahí lo estoy reemplazando. Vamos a obtener toda esta expresión. Voy a reemplazar X y las formas diferenciales. Voy a simplificar un poquito, agrupando algunos términos. Sigo simplificando, paso por paso estoy haciendo para que ustedes sigan en su cuaderno. Y al final me queda esto. Y también puedo calcular un área plana así. Yo ya sabía por el teorema, por lo que hemos visto en el primer caso, que esto es un área. Esta, ¿no? Esta. Ya sabía que es un área. Por lo tanto, lo que voy a hacer es reemplazar lo que hemos calculado y el área se puede representar ahora sí. Lo calculamos de esa forma. ¿De acuerdo? Podría haberlo reemplazado también acá. X vale R coseno de θ y el diferencial de Y vale R seno. Y tendríamos otra expresión para calcular áreas. Varias, ¿no? Varias. La más utilizada, sin embargo, es esta. Esta es la que lo estoy volviendo a marcar. Esta es la más utilizada. Esto es lo que aparece en los libros. Esto es lo que aparece en los docentes enseñan esta formulita. Yo también les estoy dando esta. El ayudante usa esta fórmula. En los libros de cálculo aparece esta fórmula. Van a ver tutoriales en el internet y aparece esta fórmula. Esta es la más conocida, la más famosa y la que me permite simplificar más las cosas. Pero no es la única. Puedo usar también esta. Y pueden ustedes hacer la prueba cuando vayan a resolver ejercicios. Y si la curva les da en coordenadas polares, puedo usar esta. Puedo usar esa. Les voy a mostrar algunos ejemplitos a continuación. ¿De acuerdo? Por lo tanto, el área plana en coordenadas polares resulta ser esto. Les ha puesto mi vida de que esto les han dado en cálculo 1. Les han tenido que haber dado en cálculo 1. Esta formulita en coordenadas polares les han debido dar. Su docente les ha debido dar. Tal vez lo ha deducido de otra forma, ¿no? Tal vez de una manera más sencilla. Y ahora lo estoy viendo a través de integrales de línea. ¿De acuerdo? Veamos ejemplos. Estoy suponiendo de que no hay preguntas, ¿no? Porque estoy avanzando más o menos de manera normal, pero si hay preguntas, no se olviden de hacérmelas. ¿De acuerdo? Me dan una curva C1 que tiene estas ecuaciones paramétricas. O sea, ya me han dado la forma vectorial de la curva. Todo esto en la dirección de Y, más todo esto en la dirección de J. Fíjense que se parecen mucho a las ecuaciones paramétricas de una recta, ¿no? Una recta era así. X igual, no sé, a 3 veces t menos 1. Las ecuaciones paramétricas de la recta. Y Y era una cosa como esta. Y igual a menos t, por ejemplo, más 2. Esas son las ecuaciones de una recta en el plano. Y si estaba en el espacio, teníamos z más. Z igual a t, por ejemplo. Z igual a t. Ya me han dado la forma vectorial de la recta. En este caso, mi recta está en el plano. Pero no es realmente una recta, porque ahora tengo funciones senoidales y cosenoidales. Quiere decir que es una curva. Esa es la curva C1. Y luego nos dan una curva que es la curva C2 y sus ecuaciones paramétricas son estas. También me dan directamente sus ecuaciones paramétricas. Y viendo las ecuaciones paramétricas, fácilmente me puedo dar cuenta que es una circunferencia de radio 2. Es una circunferencia de radio 2. Espérenme un cachito, jóvenes, por favor.
Perdón, jóvenes. Sigamos. Entonces tengo dos curvas. Una curva que es esta, la de arriba, la curva C1, y otra curva que es más fácil de ver, es una circunferencia de radio 2, que es la curva C2. Y nos piden hallar la curva interior a C1 y exterior a C2. Fíjense, me están pidiendo un área. Un área. Gráficamente, las dos curvas están representadas acá. La curva azul, las líneas azules son la curva C1. Este es un trébol de 4 hojas. Está dada por esta curva, ¿no? Por eso, por eso, por eso y por eso. Y la curva C2 es una circunferencia de radio 2, que es esto. Por lo tanto, el área encerrada por ambas, interior a C1 y exterior a C2, es lo que estoy marcando. Eso y esto. Y esto. Son 4 orejitas, 4 medias lunas. ¿De acuerdo? Y hay que excluir la parte del medio, ¿no? Fíjense, porque nos dice externo a la circunferencia, pero interno a la curva de 4 hojas. Interno a eso, o sea, hacia adentro tengo que ver, y externo a la circunferencia. La única región que me queda es esta, ¿no? Esta. Perfecto. Fíjense que las ecuaciones que me han dado son ecuaciones paramétricas, son formas vectoriales. Por lo tanto, va a ser bien difícil que trate de calcularlo con integrales dobles. Entonces, acá vienen las integrales de línea. Las integrales de línea me van a permitir calcular las integrales que necesito. Como tengo dos superficies, tengo que hacer igualito que en el prefacultativo. Primero tendré que calcular, digamos, el área de esto, de esta primera superficie encerrada por la curva C1. Y luego voy a calcular el área de esto otro, el área de la circunferencia, y luego los voy a restar, porque el área de la circunferencia está justo al medio. Si ustedes, este dibujito lo he hecho en MATLAB, pero lo pueden hacer en GeoGebra también. O creo que está en GeoGebra, no me acuerdo. Pero en cualquiera de las dos les va a salir lo mismo. Entonces, lo que voy a hacer, va a ser lo mismo que en el prefacultativo. Lo que voy a hacer es primero calcular el área encerrada por toda esta curva, por ese trébol de 4 hojas, y me va a dar todo, ¿no? Incluso lo que está acá adentro. Y luego voy a hallar el área de la circunferencia, que va a ser esto, y los voy a restar. Lo mismo que en el prefacultativo. ¿De acuerdo? Y vamos a utilizar el teorema de Grimm y esas formulitas que hemos visto. Perfecto. La formulita para el área que voy a calcular es la superconocida, esta. La superconocida, que es esta. La curva ya la tengo parametrizada. Al final solo se trata de una integral de línea. Solo se trata de una integral de línea. Ya sé cómo se resuelven las integrales de línea. Necesito encontrar el diferencial de X, necesito encontrar el diferencial de Y para la curva C1, para esta, ¿no? Para esta. Voy a hallar su diferencial de X, voy a hallar su diferencial de Y. Las integrales van a ser un poquito más largas. De hecho, ya están hechas acá. Ya las he calculado. Y luego voy a reemplazar X y Y los voy a multiplicar con el diferencial de X y por el diferencial de Y. Todo ese procedimiento es largo. Yo lo he resumido bastante en este documento. Reemplazo X, que ya tengo arriba, este X, ese X. Luego lo multiplico por el diferencial de Y, es decir, lo multiplico por esto. Luego tengo un Y, que lo voy a reemplazar con esto. Y lo multiplico por el diferencial de X, que lo tengo ya acá, que es la primera ecuación de acá arriba, esta. Ya está. Y con eso ya tenemos una expresión más o menos larga acá. Simplificamos, hay que hacer un poquito de trigonometría acá. Y al simplificar, finalmente nos vamos a encontrar con este resultado, que ya está en términos de t. Todo esto ya hemos simplificado. Eso se los dejo para que ustedes verifiquen. Por lo tanto, el área encerrada por ese trébol de 4 hojas, ya parametrizado, nos da una cosa como esta.
el ángulo, el valor de t, el parámetro t, lo voy a hacer variar de 0 a 2pi, porque tengo que dar una vuelta completa, ¿no? De 0 a 2pi tiene que dar una vuelta completa. Va a barrer esta partecita, va a barrer esta otra, va a barrer esta otra y va a barrer esta otra. De 0 a 2pi. Y el resultado de esta integral, que ya no es difícil después de haber hecho la parte de simplificación trigonométrica antes, sale 30pi. Fíjense, el área lo he calculado utilizando una integral de línea, sin olvidarme, por supuesto, del 1/2 que tengo acá. ¿De acuerdo? Entonces, en realidad, seguramente esto sale 60pi. Y al multiplicar por 2 o dividir entre 2 me sale 30pi. Ahora vamos a hallar el área de la circunferencia de radio 4. De radio 4, creo que no, 16. ¿Dónde estamos? Su radio es 4. Su radio es 4. Por lo tanto, voy a usar la otra fórmula, la que hemos deducido al final, la del caso C, la que les han dado en cálculo 1. Porque ahora tengo una expresión trigonométrica. Y el radio al cuadrado yo sé que vale 16. Lo reemplazo 16 y el ángulo lo hago variar de 0 a 2pi. Y el resultado es 16pi. Mucho más fácil. Fíjense cómo se pueden calcular con las integrales de línea estas cosas tan bonitas que estamos haciendo. Por lo tanto, al final, el área que nos están pidiendo va a ser el área externa menos el área interna, y eso me va a dar finalmente un resultado que es 14. Y ya está. 14pi. Esta última les estoy poniendo como un ejemplito de usar la última expresión que hemos deducido, ¿no? Esta. Pero también podía haber utilizado esta. O podía haber utilizado esta. Si utilizo esta es más fácil todavía. Bueno, es fácil también. X va a ser igual, sus ecuaciones de parametrización para la circunferencia van a ser X igual a 4 coseno de t. Y va a ser igual a 4 seno de t. Esas son las ecuaciones de parametrización de la circunferencia de radio 4. Encuentro el diferencial de x, encuentro el diferencial de y, los reemplazo acá y me va a salir exactamente lo mismo. Si quieren usar también este. Tal vez la integral sea un poquito más larga, pero les va a salir lo mismo. Y lo que hemos hecho ahora es utilizar esta otra. Fíjense, 3 casos, 3 opciones que tengo para poder resolver una integral de línea y asociada a un área, ¿no? Asociada a un área. Veamos otro. Verificar el teorema de Green si el campo vectorial está dada por esa y la circunferencia es una circunferencia unitaria dada por esa ecuación. Cuando nos dicen verificar el teorema de Green, quiere decir, vamos a ir a ver el teorema de Green, vamos a subir al teorema de Green, acá está. Este es el teorema de Green. Cuando me piden verificar el teorema de Green, tengo que hallar la integral de línea y tengo que hallar la integral doble. Y tengo que ver que el resultado sea el mismo. En otras palabras, de que Green no haya muerto en vano, ¿no? Y de que su teorema sea bueno. Eso es lo que tengo que verificar. Es lo que tengo que hacer. Por lo tanto, hay 2 cosas que debemos hacer. Primero, calcular la integral de línea. Para calcular la integral de línea necesito parametrizar esta forma. Puedo usar parametrización de Monge, pero como es una circunferencia, tal vez sea mejor que utilicemos parametrizaciones trigonométricas, ¿no? X que sea coseno de t y y que sea seno de t, el diferencial de x es esto y el diferencial de y es eso. Como estoy resolviendo una integral de línea, tengo que calcular esto. Tengo que construir esto. En otras palabras, tengo que construir x por el diferencial de x más xy que tengo por acá por el diferencial de y. Estoy calculando una integral de línea común y corriente. Esto lo voy a parametrizar. X vale coseno de t y el diferencial de x vale menos seno de t por el diferencial de t. Luego tengo x por y me va a dar eso por el diferencial de y. O sea, me da toda esa expresión. Simplificando un poquito o despejando, factorizando el diferencial de t, tenemos esta cantidad subintegral. Luego lo voy a evaluar entre 0 y 2pi. Y estoy calculando la integral de línea para el campo vectorial que me han dado y para la trayectoria. Y esta integral de línea vale 0. Es fácil de calcular. Vale 0.
Integral doble. La integral doble quiere decir que ahora tengo que agarrar el campo vectorial y tengo que construir. Tengo que identificar quién es P y quién es Q. Este es P y este es Q. En otras palabras, P va a ser igual a X y Q es igual a XY. ¿Para qué necesito identificar? Porque necesito encontrar derivadas. El teorema de Grimm me obliga a construir una cosa como esta, ¿no? Una integral doble, Q respecto de X menos P respecto de Y. Menos P respecto de Y. Tengo que construir esto. Por eso necesito saber quién es P, quién es Q, y lo tengo que integrar para el diferencial de X y diferencial de Y. En otras palabras, para un elemento de área. Esto es una integral doble. ¿Y cuál es la región? La región es la que estoy encerrando con la curva, porque el teorema de Grimm se evalúa para trayectorias cerradas, ¿no? Y tengo que colocar límites en esa región cerrada, en la región que estoy encerrando con esta curva, que es un disco en este caso, un círculo. Entonces ya sé cuánto vale P y ya sé cuánto vale Q. Eso es lo que tengo que hacer. Y luego tengo que encontrar sus derivadas. Veamos, ¿cuánto vale la derivada de P respecto de Y? 0. ¿Y cuánto vale la derivada de Q respecto de X? Vale Y. Por lo tanto, Y menos 0 me va a quedar, ¿no? Simplemente Y. En otras palabras, simplemente Y. Está acá lo que estamos calculando, simplemente Y nos queda. Esta es la integral doble que tengo que calcular en esta región. Una región circular de radio 1. Como es una circunferencia, voy a hacerle una transformación. Requiere un jacobiano de transformación. Por lo tanto, su jacobiano de transformación es R por el diferencial de R por el diferencial de θ. En otras palabras, estoy usando coordenadas polares. Y Y vale R seno de θ. Eso vale Y, este valor de Y. Y el elemento de área es todo esto, ¿no? Y esta integral de línea también vale 0. También vale 0. ¿Por qué? Por inspección, fíjense, voy a integrar el seno de θ. El seno de θ, su integral es el menos coseno, y si lo evalúo entre 2pi y 0, me va a dar 1 menos 1. 0, en otras palabras. Y ni siquiera necesito integrar ya para el radio porque se va a anular. El resultado es 0. Por lo tanto, el resultado que obtenemos con la integral de línea y el resultado que obtenemos con la integral doble es la misma. ¿De acuerdo? ¿Cuándo no se verificaría el teorema de Grimm? Cuando la región no es simplemente conexa. Es decir, que cuando yo esté resolviendo la integral de línea, acá hay un hueco que estaría encerrando, ¿no? Igual que en la independencia de la trayectoria. Pero en general se cumplen, ¿no? Veamos otro ejemplo. Este es un ejemplo un poquito más complicado, más interesante, es una pregunta parecida a los de los exámenes. Pero acá la dificultad está tal vez en resolver la integral o encontrar derivadas, pero el concepto sigue siendo el mismo concepto básico que tenemos. Vamos a ver. Tengo una integral de línea que me están pidiendo que calcule. Esta es la integral de línea y es en el plano. Y el campo vectorial tiene unas componentes medias feas. Fíjense, ese es su componente en la dirección de Y, y esta es la componente del campo vectorial en la dirección de J, las componentes P y Q del campo vectorial. O sea, nuestro campo vectorial es un campo vectorial en el plano. Y ese campo vectorial serían P y Q, digamos. P y Q. Sus componentes en el plano, un campo vectorial en el plano. ¿Quién es P? P es este. ¿Quién es Q? Q es este. ¿De acuerdo? Y la curva, veamos, son parábolas, son estas parábolas. Voy a ver, la primera parábola, voy a dibujarla acá a mano alzada, luego les voy a mostrar lo que ya les he mostrado y digo, ¿qué pasa si X vale 0? Si X vale 0, Y vale 1. Perfecto. Y si Y vale 0, X no se corta. Por lo tanto, es una parábola que se abre hacia arriba. Se tiene que abrir necesariamente hacia arriba. Porque si Y vale 0, voy a tener X al cuadrado igual a menos 1. No corto a X. Tiene que ser entonces una parábola con sus ramas hacia arriba. Veamos la otra. ¿Qué pasa si X vale 0? Si X vale 0, Y vale 3. Por acá.
¿Y qué pasa si y vale 0? También se hace negativo. Por lo tanto, la parábola también tiene que abrirse hacia arriba. Y en algún momento seguramente se van a intersectar. O sea, mi curva o mi región o la curva es una curva cerrada. Por lo tanto, tendré que evaluar en sentido antihorario, porque la curva es cerrada. Eso hemos aprendido de las integrales de línea, ¿no? Tendré que moverme así. Con mi mano izquierda, siempre apuntando a la región que estoy encerrando. ¿Cuál es la región que estoy encerrando? Bueno, es fácil de ver. La región que estoy encerrando está entre las dos parábolas. Muy bien. Entonces, como tengo todo esto y la integral de... Porque en realidad me han pedido que evalúe una integral de línea, ¿no? Eso es lo que me han pedido. Y estoy encerrando esa región R con las dos curvas, con las dos parábolas. Como estoy evaluando una integral de línea cerrada, es una circulación, y la circulación se evalúa en sentido antihorario. Eso también sabemos. Muy bien. Es una integral de línea que se evalúa en trayectoria cerrada. Digo, es una integral de línea complicada, porque las integrales van a ser difíciles. Parametrizar va a ser complicado. Las curvas parametrizar, puedo usar parametrización de Monge, pero igual va a ser complicado. Entonces, como yo no soy matemático y no sé integrar muy bien, lo que voy a hacer es ver la posibilidad de simplificarlo usando el teorema de Green, porque ahí Green está presente, ¿no? Green me dice, en lugar de resolver una integral de línea, tal vez puedas resolver una integral doble más fácilmente. Más fácilmente, perfecto. Como ya sé cuánto vale P y ya sé cuánto vale Q, lo que tengo que hacer es un trabajo moroso, tedioso, pero tal vez más fácil que integrar. En otras palabras, tengo que derivar. Y para utilizar el teorema de Green, tengo que hallar la derivada de P respecto de Y y tengo que hallar la derivada de Q respecto de X. Y esos dos resultados están acá. Eso es P respecto de Y el de abajo es Q respecto de X. El teorema de Green, para resolver la integral doble, me dice que tengo que construir estas derivadas restadas. Como ya tengo Q respecto de X, que vale este término que tengo acá, y ya tengo la derivada de P respecto de Y, que es el término que está arriba, los resto. Los resto. Y al restar me doy cuenta de algo maravilloso, que este término que nos estaba trayendo por la calle de la amargura se cancela con este. Y solamente me queda un 1 a un lado y un 1 al otro lado. El resultado es 2. Fíjense que se ha vuelto una simple integral doble con una cantidad subintegral constante que es 2. Por lo tanto, todo esto que tenía que resolver que parecía tan feo, se ha vuelto esto. En otras palabras, el área encerrada por las dos parábolas, el área representada por la región R. 2 veces eso. 2 veces eso. Porque este 2 no lo puedo evitar, no lo puedo sacar. Ese 2 ha salido de la aplicación del teorema de Green. Ese 2 no lo puedo sacar. Pero se ha reducido a encontrar el área encerrada por dos parábolas. Incluso le podrías tratar de hacer alguna transformación, digamos, si se me ocurre, diría, a ver, tal vez alguna transformación, y sobre x, o a x al cuadrado le llamo u, y a y le llamo b, o calculo directamente sobre lo que está, porque tampoco es muy complicado. Parece que puedo calcular directamente sobre lo que está. Entonces digo, mis ecuaciones son estas, y ya está despejado. Eso me conviene, porque si ya está despejado, lo que puedo hacer es integrar primero para y, porque y ya está despejado. Y si integro primero para y, llevaría desde la parábola inferior hasta la parábola superior. Y x va a variar desde menos 2 hasta 2. Porque la que le va a dar la forma es la recta, ¿no? La recta paralela al eje y. Así le va a ir dando su forma. Y mientras yo me estoy moviendo desde este punto, que vale x igual a menos 2, fíjense cómo le voy dando forma a la región encerrada por ambas parábolas. El eje y, la variable y es la que le está dando la forma, la que está cambiando de tamaño,
Y X simplemente se está desplazando de acá a acá. Son los topes de mi torno. Si fuese un mecánico o un carpintero, los carpinteros tienen un torno, ¿no? Y el torno tiene unos topes. El que le da la forma es la cuchilla, pero el tope me dice de dónde a dónde le tengo que dar la forma a una pata de una mesa, por ejemplo. Entonces, eso es lo que estoy haciendo. Desde la parábola inferior a la parábola superior. Y X varía de menos 2 a 2. Hay que integrar eso y el resultado es 32 tercios, sin olvidarnos del 2 que teníamos por delante. Fíjense que una integral de línea complicada como esta, una integral complicada como esta, si no conociese el teorema de Grimm, no pudieras resolver. No pudieras resolver. O me costaría mucho resolver. Y otro elemento importante que hay que tomar en cuenta es que la región tiene que ser cerrada, ¿no? Porque la integral de línea tiene que ser cerrada. Tiene que ser cerrada. Y en este caso, por suerte nuestra, es cerrada. Qué bien, de eso se trata el teorema de Grimm. Otro ejemplo. Calcularemos el área menor encerrada por estas dos curvas. Si dibujamos, la primera es una circunferencia de radio 2 y la segunda es una recta paralela al eje Y. X está clavado en 1 y el radio de esta circunferencia es 2. Hay dos áreas, pero la pregunta dice el área menor. Para mí el área menor no es más que esta. Porque el área mayor va a ser el otro lado, ¿no? Esa va a ser mi área menor. La que está encerrada por la recta y por una parte de la circunferencia. Ese es el área menor. Podría utilizar integrales dobles. Podría usar Y, por ejemplo, como primera variable de integración y podría decir, voy a hallar solo en la parte superior, es decir, solo acá. Y lo voy a multiplicar por 2 mi resultado. Entonces diría mi primera variable que sea para Y, va a variar desde 0 hasta la ecuación de la circunferencia. Y X va a variar desde 1 hasta 2. Entonces le voy a ir dando forma así. Fíjense, con una integral doble tampoco es muy complicado. La única dificultad que voy a tener es la raíz que voy a obtener al despejar la variable Y o X, cualquiera de las dos. Ahí está el dibujo de otra forma. Podría ser polares, también podría utilizar polares, fíjense, sería interesante polares, ¿no? A ver si se pudiera utilizar polares, solo que si utilizo polares, el radio tendría que variar desde la recta hasta la circunferencia, de la recta a la circunferencia, de la recta a la circunferencia. Entonces tendría que colocar la ecuación de la recta en polares. La ecuación de esa recta es una cosa así, es X igual a 1. X igual a 1. En polares esto se va a transformar como R coseno de tita, porque hay que transformar las ecuaciones, ¿no? No se olviden, igual a 1. Y como tengo que despejar el radio tendría que ser secante. ¿Secante o cosecante? ¿Cuál es? Secante. Exacto. Secante, bueno, eso es secante, ¿listo? No se lee ahí mis letras, pero eso es secante de tita. Esa es la integral. Entonces tendría que, si voy a colocar mis límites para el radio tendría que decir, el radio va a variar desde secante de tita, lo voy a resumir así, desde secante de tita hasta 2. Y el ángulo tendría que hacer variar desde 0 hasta este ángulo que tengo que calcular. Entonces tendría que igualar este radio secante con 2 y de ahí calcular el ángulo. No sé, saldrá 60 grados, 30, lo que vaya a salir. Entonces eso es lo que tendría que calcular para hallar el área de este pedacito. Esa es otra posibilidad. La tercera es que utilice integrales de línea. Si voy a usar integrales de línea, esta es la expresión que voy a hallar. Lo primero que puedo advertir es que ya no es una integral doble, solo es una integral de línea. Tiene que ser una trayectoria cerrada, y tengo una trayectoria cerrada. Perfecto. Pero lo tengo que evaluar sobre dos trayectorias, porque la trayectoria ya es regular por tramos.
Es decir, tendré que hallar una integral de línea para la parte que corresponde a la circunferencia y tendré que usar otra integral de línea para la parte que corresponde a la recta. Dos integrales de líneas, porque la trayectoria es regular por tramos. Entonces tendré que hallar dos veces esta integral, una para la trayectoria, digamos, que es la circunferencia, y la otra para la trayectoria, digamos, que es la recta. Voy a usar la circunferencia primero. Las ecuaciones paramétricas de la circunferencia son estas. X igual a 2 coseno de t y y igual a 2 seno de t. Encuentro sus formas diferenciales. Necesito, ¿no?, para construir todo esto, para parametrizar todo eso. Ya tengo X, ya tengo Y, ya tengo los elementos diferenciales. Por lo tanto, para la primera integral, la integral se transforma así, reemplazando X, y el diferencial de X y el diferencial de Y en términos del parámetro T. Y esa es la integral que hay que resolver. Bueno, habrá que simplificar un poquito. Aquí tengo, fíjense, coseno al cuadrado multiplicado por 4, y aquí tengo 4 multiplicado por seno al cuadrado. Por lo tanto, toda esta integral se va a volver simplemente la integral de 4 por el diferencial de t, multiplicado por esto un medio, que sale 2. El principal problema es encontrar el ángulo, ¿no? Pero el ángulo lo puedo encontrar fácilmente. Fíjense, como x es 1 y tengo la ecuación de la circunferencia, los intersecto, obtengo y, y de ese y tengo más menos raíz de 3. Y con eso puedo encontrar fácilmente el ángulo, o hacer lo que hemos hecho acá, que creo que es mejor. El radio vale 1 sobre coseno de tita. Coseno de tita. Y en este punto, el radio que corresponde a la recta y el radio que corresponde a la circunferencia es igual. Por lo tanto, esto lo igualo a 2. Esta es una mejor opción. De acá encuentro. Entonces voy a tener coseno de tita. Coseno de tita igual a 1 medio. Coseno de tita igual a 1 medio. Eso es raíz de 3 sobre 2, una cosa así, ¿no? El ángulo, raíz de 3 sobre, o pi tercios, 60 grados. O lo que sea. ¿De acuerdo? Y con eso calculo. Y estoy evaluando desde menos pi tercios hasta pi tercios. Es decir, de acá hasta acá directamente. Ahora evaluamos sobre la trayectoria rectilínea. Ahí la parametrización va a ser mucho más sencilla. X vale 1, por lo tanto su diferencial de X vale 0, y Y va a ser Y, porque Y es la que va a variar, va a ir desde arriba hasta abajo. Y el diferencial de Y se vuelve lo mismo. Utilizo nuevamente la integral, fíjense aquí yo me he equivocado, ahora estamos evaluando sobre la curva C2. X vale 1 y el diferencial de Y vale 0, solo me queda este término, solo me va a restar este término, ¿no? Porque Y se va a quedar como Y, pero el diferencial de X vale 0, por lo tanto se anula. Y X vale 1, por lo tanto solo me queda esta cosa. Y como ya sabíamos cuánto valía la intersección en Y, va desde raíz de 3, es decir, desde este punto, que vale raíz de 3, hasta este punto que vale menos raíz de 3. Punto de partida, raíz de 3, punto de llegada, menos raíz de 3. Por eso les va a parecer un poco extraño los límites, ¿no? Acá, desde raíz de 3 hasta menos raíz de 3. El resultado de eso vale menos raíz de 3. Y luego sumamos, ¿no?, la contribución de ambas integrales de línea, que es 4 pi tercios menos raíz de 3. Y ese es el área encerrada por ambas curvas, utilizando integrales de línea. ¿Se ha entendido, jóvenes? ¿Está claro? Muchachos, dejen de almorzar, atiéndanme. ¿Se ha entendido? Sí, Inge, se ha entendido. Ok, está bien, así es. Y con eso damos por concluido nuestro semestre. No la clase, el semestre, jóvenes. Les agradezco por la atención, espero que haya colmado sus expectativas, espero que me hayan entendido. Es difícil reinventarse, ¿no? Tratar de enseñar cuando no nos ven, no sé si me están entendiendo o no. Las clases presenciales siempre son mejores porque yo me puedo dar cuenta mirándoles si hay dudas y puedo recalcar. En cambio, con este procedimiento es un poco más complicado, por eso he sido un poco molestoso a lo largo del semestre,
preguntándoles si entienden o no entienden. Hay un capítulo que no estamos viendo ya, es el capítulo relativo a las integrales eulerianas, son integrales impropias. Eso pueden encontrar en cualquier libro. Hay en el chat, creo que hay, en el internet integrales eulerianas ponen y les van a poder aprender también ahí. Vamos a ver alguito la siguiente semana con algún ejercicio que voy a buscar para ver cómo se pueden utilizar las integrales eulerianas ya en una aplicación directa, ¿de acuerdo? Y con esto vamos a dar por concluido nuestro semestre en cuanto al avance de materia. Hemos avanzado el 95% del contenido, casi el 100%. Ese último capítulo es bien cortito, igual que este. Nos tomaría una clase estudiar nada más, o una clase y media, porque solo es resolver integrales eulerianas, que son las funciones beta y gamma. ¿De acuerdo? Así que eso se los dejo como tarea para ustedes. Ese capítulo les va a ser útil en ecuaciones diferenciales, porque se utiliza algo de ecuaciones de las integrales eulerianas en ecuaciones diferenciales. Pero no es muy complicado, lo pueden estudiar fácilmente ustedes. Y vamos a hacer alguna cosita relacionada con ese capítulo la siguiente semana. Bueno, y con eso, jóvenes, damos por concluida nuestra clase de hoy. Nuestro avance de contenido hasta acá es el examen final, que está programado a partir de la semana del 13. Tenemos 2 clases extras, que son de la siguiente semana. Tal vez podamos hablar algo de estas integrales, a modo de referencia simplemente. Y lo que sí les prometo es que vamos a hacer ejercicios, ¿no? Vamos a hacer el día lunes y el día miércoles siguiente clases de ejercicios, de repaso general de todo lo que hemos hecho para esta última evaluación. Más los ejercicios que puedan hacer con el ayudante, yo creo que con eso van a tener una buena formación, eso espero, sinceramente, en el avance de esta última parte. Hemos visto cálculo integral prácticamente y si se han dado cuenta es un capítulo, o son temas bien interesantes, son bonitos y útiles para el estudio de la ingeniería, ¿no? ¿Alguna duda, jóvenes? ¿Algún comentario? ¿Algo que quieran decir? ¿Nada? Bueno, nos vemos entonces el día lunes. El día lunes vamos a hacer algunos ejercicios, vamos a hacer una clase de ejercicios, ¿de acuerdo? Hasta el lunes, jóvenes. Hasta el día lunes. Gracias, Chao. sí. Chao, muchachos. Hola, ingeniero, gracias. Hasta luego, señorita. Gracias.